Bones tardes. És divendres i estem aquí en el Cristal, on dins d'un moment s'entrevistarem una persona que és totalment diferent en quant a activitat a les que fins ara hem vingut aquí. El seu nom és Diego Espinosa Sensei, sexto dan d'Aikido, que ens xerrarà de què és Aikido, un arte de paz, i perquè yo espero que él nos lo aclarirá. Gracias. Y yo le voy a hacer una primera pregunta. Diego, me ha sorprendido que una persona joven como tú eres lleve ya 50 años o más practicando el Aikido. Debiste empezar muy joven. ¿Cómo ha sido esta afición al Aikido? Y un poco qué es el Aikido. Diego, lo primero déjame que te dé las gracias por la invitación, y lo segundo por hacerme joven, por eso también te agradezco, porque como has dicho son más de 50 años haciendo Aikido. Pero bien, yo empecé con 9 años, empecé sin saber muy bien realmente lo que estaba haciendo, lo que pasa que me cautivó, me encantó, yo me quedé enamorado de esta práctica del Aikido, porque además es un arte marcial muy singular, que si lo vamos hablando lo iremos viendo, que es muy singular, porque yo creo que es el único que hay que no tiene competición, no competimos, es más bien toda una filosofía de vida que hay detrás de él, y luego porque es conocido sobre todo, y esto sí que es, yo creo que es muy particular, se le conoce mucho como el arte de la paz, y yo sé que para mucha gente que oiga hablar de artes marciales y arte de paz le va a resultar un poco desconcertante, pero se lo podremos ir ya comentando, explicando un poquito el tema. Bueno, yo pienso que a lo mejor explicarnos un poco qué es esto de arte de paz. Yo es que me ha sorprendido cada vez que he hecho una presentación tuya por internet. Sí, yo creo que es la parte más, a mí personalmente, que más me interesa dar a conocer y que se pueda entender un poquito. Y es que todas las artes marciales, el arte marcial es un concepto más bien occidental, porque en Japón, que es de donde vienen estas cosas, hay un concepto más amplio que se llama Budo, que es mucho más amplio y más grande. Aquí nos hemos quedado con arte marcial. Además, las artes marciales se han convertido casi todas en deportes de contacto, de luchar. Pero el Aikido no quiso dar ese paso, Creía que había valores y había formas de crecer dentro del mundo de las artes sin que sea siempre competitivo o para luchar. Entonces, para explicarlo de una manera rápida, digamos que el Aikido, como todas las artes marciales, en su origen es como todas, pero después de la Segunda Guerra Mundial, el fundador del Aikido, pues que era Diet Dan, de muchas artes de lucha y cosas así, se dio cuenta que había que hacer algo, que esto de seguir luchando y dedicando energía y tiempos a artes que se dedican, pues eso, a destruir, a la lucha y tal, no le parecía que para el futuro fuera a ser algo interesante. Así que creó uno en el que él dijo, vamos a construir un nuevo arte marcial, sería Budo en realidad, pero bueno, vamos a construir un nuevo arte marcial en el que en lugar de dedicarnos a pensar en destruir, a ver si podemos construir, a ver si de trabajar el tema de la violencia y de la lucha pues se puede trabajar por la paz. Y entonces me parece un concepto muy interesante. Además, yo le aconsejo que evidentemente solo con palabras es muy difícil, pero que si uno asiste a una clase, que le invito, está todo el mundo invitado a venir a probar gratuitamente en nuestro dojo, en el Dojo Camp, una clase gratuita. Entonces es muy importante el comprender este concepto, ¿no? Entonces el arte de paz no es que se refiera a que nosotros convencemos a la gente como una secta para que se hagan gentes de paz, no. Lo que el Aikido hace, lo que el Aikido te permite es que dediques un tiempo a trabajar sobre el guerrero que está dentro de ti. Todos tenemos, por desgracia, somos muy competitivos o muy guerreros, y el Aikido te ayuda a que te enfrentes a ese guerrero. Entonces, manteniendo todas las normas, todas las reglas de lo que era antes un combate con alguien externo, ahora se trata de estudiar para que combatas con ese guerrero interno que tenemos nosotros. Y eso a mí me parece un giro espectacular que el maestro Ueshiba, fundador del Aikido, dio, y que al principio tienes que creerlo porque suena un poco, pero yo, por ejemplo, ya por experiencia ya puedo decir que efectivamente no son solo palabras, sino que la verdad es que si te dedicas tiempo y energía a estudiar esto, vas consiguiendo ser
por lo menos cada vez un poco menos violento, menos agresivo, y prestarle más atención a que hay opciones para resolver las cosas sin necesidad siempre de que sea un conflicto. Hay que encontrar la manera de dar salida a los conflictos sin que sean siempre uno contra otro. Entonces el Aikido aporta mucho en ese sentido y bueno, yo soy un firme enamorado de este tema. Esto quiere decir, Diego, que si alguien viniera a agredirte o intentara robarte la cartera o una cosa así, que entonces no utilizarías las técnicas esas del Aikido pues para poner las cosas en su sitio, o cómo actuarías en este caso. Sí, es una pregunta que te hacen. Para empezar, el concepto que tú me planteas es como si las artes marciales fueran eso, ¿no? Para luchar. Pero a mí me enseña para la vida. Es decir, no se trata solo de que me venga a pegar a alguien. A lo mejor nunca en la vida me va a venir a pegar nadie. Y dedicar toda mi vida para alguien que no me va a venir a pegar nunca. Las cosas que se aprenden no son solo para que alguien en un momento dado tienes un conflicto y si vas a hacer las técnicas de Aikido. Evidentemente, todo lo que yo sé me ayuda, porque es defensa, no atacas, y porque tenemos medios para controlar un ataque sin necesidad de lastimarle mucho, no hay que romperle nada. Pero yo te diré un ejemplo que me pasó recientemente. Pues vino una persona bastante agresiva, no sé si estaría colocado qué le pasó al hombre, me conocía de hacía mucho tiempo, entró en el dojo y que quería pegarme. Entonces, bueno, ¿qué hice yo de Aikido? Pues le convencí, nos fuimos a tomar un cafetito y después de charlar un rato se fue a casa contento y amigos. Eso para mí es Aikido. Me ha enseñado que puede encontrar soluciones a los problemas en lugar de, como soy sexto dan, haber ido y roto el cuello. Esa es la diferencia que Aikido te propone. No solamente lucha en el tatami, sino para tu vida, normalmente, ¿no? Entonces el Aikido me ha enseñado a buscar siempre otras formas de darle salida al conflicto. Claro, que te dicen, es que te va a venir y te ataca. Pues me defenderé. Llevo 60 años haciendo esto, 52 años haciendo eso, me defenderé. Pero gracias a tantos años de práctica puedo usarlo causando el menor daño posible. Que eso ya es importante para mí, ¿no? Para mí entender. Controlas mucho lo que tú puedes hacer. Bueno, es que la gente de mi edad hemos visto muchas películas de Steven Seagal y claro, era un poco depredador cuando se enfadaba y es por eso que te he hecho esa pregunta, a ver si cuando entonces la cosa se ponía peligrosa. Pero si una persona intenta acercarse a ti, cogerte, hay técnicas disuasorias para que esa persona vea que tiene todas de perder, que no tiene nada que hacer, que se está metiendo en un berenjenal, porque claro. Sí, sin duda. Tienes una gran ventaja, es decir, porque es como una moneda que tiene dos caras. En la práctica de Aikido tú decides. Yo puedo optar por usar esas técnicas para luchar y seguramente pues tienes ventaja porque llevas muchos años entrenándote, pero tú tienes la otra opción, la cara B, que digo yo, que es la de usarlo como arte de paz. Mientras que si tú solo te entrenas para luchar, solo sabrás luchar. Es como el famoso dicho si quieres la paz, prepárate para la guerra. Yo creo que eso nos ha llevado a todo lo que tenemos ahora, siempre estamos en guerra. Si quieres la paz, prepárate para la paz, no para la guerra. Ese es un dicho que ha sido muy desafortunado a mi entender. Y en Aikido tienes que, como tú estás practicando el arte marcial, que es un arte de combate, y sobre un tatami con un atacante y una persona que tiene que defenderse, yo para aprender cómo no hacer daño, evidentemente estoy viendo todas las que sí hacen daño. Por lo tanto, luego es una decisión tuya. Cuando tengas un conflicto, tú decides si es un combate y es un puro combate, o si eres capaz, al menos lo has trabajado, le has dedicado tiempo, si hay otra manera de resolverlo, o por lo menos causando menos daño, ¿no? Porque a veces incluso por ejemplo en la policía hubo mucho tiempo que había gente que practicaba y le pegaba de pronto una patada en la cabeza a uno que estaba así, sobre todo en Japón, y eso te puede hacer mucho daño. Hoy en día practican más Aikido, porque te cogen la muñeca, te inmovilizan y te controlan y te ponen las esposas. No hace falta hacer tanto daño, no hace falta hacer artes tan violentas, por decirlo de alguna manera, como las hay, ¿no? Pero claro, tú tienes las dos caras, tú decides. He leído también de que eres una persona que estás en contacto con Japón. Esto que es a través de internet, es que visitas el Japón, un poco, ¿qué nos puedes decir? Sí, mira, esto en realidad funciona igual que una familia. Es
Es decir, yo aquí pues tengo un nivel en el que soy, digamos, el padre de toda una serie de alumnos, pero evidentemente yo también necesito el mío para aprender. Entonces tú lo que haces es mantener una relación y suele ser piramidal. Entonces mi maestro, que tiene ahora 92 años, que todavía da clases, está en Japón. Entonces lo que tú haces es siempre mantener una relación, o lo intentas, todo lo que puedes, mantener una relación. Nosotros tuvimos la gran suerte de conocer y mantener una relación con el único Diet Dan otorgado en vida del fundador, y a partir de ahí pues hemos ido visitando Japón desde el año 2008 prácticamente todos los años, salvo el de la pandemia, que no nos ha permitido ir. Pero tenemos la relación esta, mi maestro está en Japón, yo lo visito, muchos alumnos me han acompañado a esa visita, practicamos con ellos, tienes esa relación, regresas aquí, lo enseñas a los tuyos, y es una relación que funciona. A veces parece, la frase, si se entiende bien, es como un clan. Hay el abuelo, el padre, los hijos, y funciona así, ¿no? Entonces esa es la relación que tienes, y Japón es la cuna de las artes marciales, con lo cual todo aquel que se quiera, digamos, profundizar en el tema tiene que acabar yendo a Japón a conocer cómo es allí las cosas. Bueno, yo creo que las preguntas que llevaba preparadas las he hecho, pero aquí veo que han venido unas personas que ellos nos pueden decir, creo que también son practicantes del Aikido, unos 5 Dan, o sea que tampoco no es nada, no discutiré con vosotros, no vaya a ser que tengáis un mal día. Y otro señor que no se manifiesta, pero lleva un jersey negro, que eso siempre da respeto. A ver, Xisco, ¿no? Hola, buenas tardes. Pues yo ante todo me gustaría remarcar que es un privilegio poder practicar en el Dojo Camp y además practicar con Diego Sensei. Porque después de 47, creo que este pasado abril hice 47 años de práctica, pues Diego es el profesor, es el maestro que con su práctica, con sus enseñanzas, son las más coherentes y que van con más sintonías de lo que decía el fundador del Aikido. Entonces esto es un privilegio, ¿no? Porque hay un pensamiento oriental de maestros sabios que dicen: tardarán mucho tiempo en encontrar un maestro, tardarán mucho tiempo en que las enseñanzas del maestro te hagan cambiar. Entonces, ya haber encontrado el maestro, haber encontrado el lugar y haber encontrado las enseñanzas de Diego, pues realmente ha sido una gran suerte y un privilegio, ¿no? Y yo lo que le quería pedir a Diego Sensei es: ¿por qué hay tanta gente que piensa que el Aikido es para ganar o vencer? Bueno, me gustaría saber por qué hay tanta gente, pero en principio, a ver, mi opinión es que estamos en un mundo que se desarrolla muy competitivo, siempre hay esta lucha por ser el mejor, y claro, ser el mejor significa que tiene que haber muchos peor, y hay basta que veamos un poco en el mundo ahora mismo con las guerras y eso, hay demasiada violencia. No sé si se están perdiendo valores o qué está pasando, pero sí que hay pocas artes o pocas disciplinas que se dedican un poco al tema de la paz y muchas a la competitividad. A mí me gustaría aprovechar, por ejemplo, para decir lo importante que es el Aikido, por ejemplo, para los niños. Porque el Aikido, en lugar de creer en mejorar por competición, cree en mejorar por cooperación. Y hoy en día está demostrado que incluso las empresas que cooperan entre ellas avanzan más que las que compiten por ser la mejor de todas y destruir a otras. La cooperación es fundamental en este tema. Y a los niños además les descargas un poco porque, claro, si son como las artes marciales que compiten, solo puede haber uno que gana. Y si tú tienes 50 niños, hay uno que es el mejor y los otros 49 pobrecitos que son. Entonces, el Aikido yo creo que es algo muy bueno para los niños. Les fomenta la solidaridad, la cooperación, la ayuda, saber que crecen integralmente, que la violencia no es un buen camino y que cooperando juntos van a llegar mucho más lejos, ¿no? Entonces, yo creo que en parte de la pregunta que me ha hecho Xisco Sensei es esa, que no se enseña a los niños algo que sea más
cooperativo, solidario, por la paz. Todo es siempre un mundo muy competitivo y claro, vamos creciendo queriendo ser el mejor, el más guapo, el más alto, el más chulito, el que más gana, y eso al final no lleva por buen camino. Sí, el fundador del Aikido hablaba que el Aikido es el entrenamiento del espíritu, que el Aikido hay que entrenarnos para encontrar nuestra bondad interior, que el Aikido no tiene lugar ni las luchas, ni las peleas, ni la guerra. En cambio, este mensaje, esto que decía el fundador del Aikido, que era Moriei Ueshiba, ¿por qué no ha calado en los demás sitios? Porque realmente cuando yo veo otras prácticas de Aikido, veo que están entrenándose para ganar. Unos de una manera más violenta y otras de una manera menos violenta. Pero al final cuando lo ves dicen, bueno, quieren ganar y vencer. ¿Por qué esos pensamientos tan profundos como el Aikido es el arte de la paz no han florecido en estos otros maestros, en estos otros dojos? Sí, es una pregunta difícil de contestar. ¿Por qué no ha trascendido en los otros dojos? Es verdad que en Aikido hay dos líneas, las que nosotros estamos hablando ahora, que es el arte de la paz, y hay los que se han quedado con el Aikido de toda la vida, y de como todas las artes marciales. Yo creo que un poco porque no es fácil tener fe en que un arte marcial puede acabar siendo un arte de paz. Y porque, digamos, yo creo que... ¿Cómo explicar eso? Lo otro es tan obvio, es tan visible lo que es luchar. Alguien me ataca y yo le gano, es tan obvio que de cara, digamos, a que tú, si tienes un cierto prestigio y quieres tener una cierta cantidad de alumnos, es lo más fácil. Porque lo demás requerirá tiempo, paciencia, constancia y además una especie de... Tiene que ser una decisión personal tuya de que quieres dedicarte a un arte de paz. La mayoría de gente no, la mayoría de gente siempre se queda en arte de defensa. Quiero aprender a defenderme. Y entonces es lo que buscan. Por lo tanto, cuando acuden a los sitios, les ofrecen arte de defensa, están contentos, no les complican la vida, porque cuando empiezas a trabajar el arte de la paz, te toca un poco más espiritualmente algunos puntos. Entonces tienes que conocerte un poco interiormente. Tienes que darte cuenta de aquellos que estás haciendo mal y que hay que ir quitando, puliendo, para que puedas ser cada vez una persona un poco más de paz. Entonces, claro, lo otro es más fácil y las personas tampoco andan preocupándose mucho de estos temas, así que lo que más, digamos, triunfa en lo más rápido es la defensa. Y luego todas las series de películas, como Steven Seagal, cualquier película que tú veas, pues te sacan un señor que la gente lo que quiere es eso, ¿no? Que me atacan 4 y les doy una paliza. Entonces eso, por lo visto, no sé yo el porqué, en la mente de los humanos les cautiva, quieren aprender eso. El hecho de que tú veas un maestro, como ves en algunas películas, de un maestro zen que sabe artes marciales y que no lucha, intenta evitar el combate, no atrae tanto. A la gente le gusta más el camino de la lucha que el de no la lucha. De hecho, yo cuando vienen a mi escuela, a nuestra academia, al dojo, ya sabéis que una frase que yo les digo, que es, supongo que yo, desastrosa comercialmente, porque ya les digo que si vienen a aprender a luchar se han equivocado de sitio, que yo lo que le voy a enseñar es a no luchar. Entonces, a uno que viene buscando defensa personal, pues ya le queda un poco choque, pero prefiero más que reflexione al principio para que sepa dónde va. Y yo no tengo exactamente la respuesta, pero creo que son muchas cosas de este tipo, ¿no? Un mundo competitivo, que el otro es muy fácil, es ver, la mentalidad de la gente es, bueno, pues ahora por ejemplo sale mucho por la televisión que si violaciones, que si no sé qué, pues la gente tiene una cierta ansiedad por aprenderse a defender. Y entonces es lo que buscan, y es lo que más busca la gente. Que está en el dojo también, va a clases, y me gustaría que también le hiciera alguna pregunta. Yo me llamo Artur y bueno, llevo años ya practicando en el Dojo Camp, con mucha suerte que tuve en venir aquí. Y como decía Chisco, ¿no? Y estoy muy agradecido. Quería comentar una cosa justamente, aunque ya ha contestado Diego muchas preguntas, para mí ha sido muy
muy importante justamente toda esta parte del bagaje que te llevas fuera del tatami, ¿no? La práctica en el tatami del arte marcial, pues un poco esto de llevarlo como filosofía de vida, llevarlo fuera del tatami, pero no a cuando por si acaso alguien te ataca en la calle. Muchas veces tenemos conflictos en la vida que no son situaciones estresantes o conflictivos, pues gente que tenemos alrededor, ¿no? En el trabajo, son situaciones de ansiedad, de estrés o de conflicto también, ¿no? Y eso también es una agresión, un conflicto. Y el cómo manejas eso, el cómo eres capaz de desenvolverte en esa situación, sobre todo si pues, trabajas en algo que tiene que ver, ¿no? O que puede suceder con más frecuencia, pues el aikido te enseña muchas cosas, ¿no? Y para mí ha sido un bagaje muy importante. Y yo creo que esa parte también a veces es la que más nos cuesta, el llevarlo fuera del tatami. Entonces no sé si quiere comentar un poco esto, ¿no? Que yo creo que los que trabajamos la filosofía del aikido es cuando lo lees de entrada, aunque lo entiendes de lejos, es lo que más atrapa, pero luego el llevarlo a la práctica, sobre todo fuera de lo que son las llaves y demás, es lo que cuesta mucho también, ¿no? A veces. Entonces no sé si Diego quiere comentar un poco eso, ¿no? El cómo funciona eso y si depende de cada persona o cómo lo ve, el llevarlo fuera del tatami, ¿no? Bueno, para mí es fundamental, porque si el aikido solo se quedara en el tatami tendría poco valor. Yo no creo que hubiera durado 52 años de práctica si solamente fuera a hacer una técnica y volver a hacer la técnica, y yo lo que le doy muy valor precisamente porque te lo puedes llevar fuera, ¿no? Entonces, por decirlo de una manera, en aikido, cuando está muy bien que en un trabajo, en aikido, por ejemplo, nos enseña a empezar primero, ¿no es verdad? Cuando practicamos, empieza primero, antes de que surja el conflicto, decimos. Antes de que surja el ataque, un instante antes tú ya te tienes que mover. Vale, eso es una práctica sobre el tatami que lleva mucho tiempo de estudio, pero en el trabajo, si tú percibes que hay un problema, si tú percibes que va a haber un conflicto y te anticipas a que el conflicto estalle, ya tienes mucho ganado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aikido pues te enseña eso, te lo llevas a tu trabajo, a la vida con las relaciones de las personas. No dejes que el conflicto estalle, no dejes que sea demasiado tarde, sino anticípate a los problemas, anticípate a los conflictos, guíalos, dirígelos hacia un terreno y dale una salida, porque también si en tu trabajo tienes una persona, un trabajador, un jefe, algo, y no se le ofrece salida, simplemente el conflicto, no acabará bien. Entonces siempre se tiene que encontrar la manera de redirigir un problema y buscarle una salida para que el conflicto no estalle, ¿no? Entonces, que es un poco también lo que yo te he dicho del que vino al dojo que quería pegarme y bueno, lo solucionamos con un café. Entonces, para mí es muy importante, ¿no? Cuando estás hablando con las personas, también el empatizar un poco con ella, poder sentir un poco cómo se encuentra esa persona, cómo incluso a la hora de hablar con ella, cómo puedes ayudar un poco a que las cosas fluyan mejor, en lugar de, no sé, ser un tío por encima del otro que siempre machaca y cositas así, ¿no? Yo, por ejemplo, he comprobado en el trabajo que cuando teníamos un jefe de equipo que se paseaba, conocía a las personas, se involucraba con las personas, anticipaba los problemas, te cogía, hablaba, tomabas un café y aquello era hablar sobre algo antes de que tuviera el problema. Entonces no salía el problema, era un jefe de equipo fantástico. Luego de pronto te venía el típico jefe de equipo que no quería hablar con nada y se hace aquí lo que yo digo. Bueno, es otra manera de hacer las cosas, es el jefe, pero crea conflictos, ¿no? O el típico trabajador que solo porque él se cree que tiene toda la razón es borde y entonces se crea el conflicto él de cara a su trabajo y de cara a su jefe por no intentar ver qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, para mí las cosas del aikido es lo que te llevas fuera del tatami, la parte más importante, porque yo, la verdad, a veces, por decir algo, ¿no? Un ejemplo también sobre esto de que a veces parece como que si nos fuéramos a pelear cada día. A mí no me viene a atacar nadie por la calle, desde que era un niño pequeño prácticamente, ¿no? No, es muy raro. Y a veces te vienen personas y te dicen, no, yo es que tengo miedo a que me peguen y quiero aprender. Y digo, ¿y qué quieres hacer entonces? ¿Pegarte cada día? Porque tienes miedo a que te peguen un día, ¿no? O sea, son conceptos, yo creo, de reflexión o de mentalidad. Otra cosa son, a los que les gusta el deporte, les gusta la competición, y entonces hay deportes de contacto de competitivos, como el judo, karate, me parece muy bien. Pero son otro camino. El camino de aikido es diferente. No entramos ahí.
No, eso, que quería comentar esto, que justamente lo que acabas de contar, yo por experiencia no llevo tantos años como Diego, pero puedo decir seguro que la práctica me ha ayudado mucho a este nivel personal y en el día a día, pues notas cómo vas cambiando y todo esto te ayuda. Y lo que comentabas de dos caras, esto cuando has explicado lo de Steven Seagal, un poco no sé qué, bueno, que están las dos caras, ¿no? ¿Hasta qué punto es así? O sea, ¿realmente es una cuestión de decisión o más bien hay que cambiar, hay que creerse la práctica y trabajar realmente en cooperación, colaboración? Porque claro, todo esto de pegarse y de usar la parte para hacer daño, pues como decías, estará allí, ¿no? Pero realmente no sé si es cuestión de decisión o una vez que practicas el arte de paz, ¿no? Ya lo diriges a otra... Es una decisión, pero es verdad que también depende del contexto. Depende del contexto y también depende mucho de tus posibilidades. Pues somos seres humanos, no somos Superman. Entonces, si tú tienes un problema, un conflicto, y tú ves que no puedes resolverlo como arte de paz, lo que buscarás es, bueno, ¿cómo lo soluciono? Tengo que pelear, pues voy a pelear, me voy a defender, debo proteger mi vida. Pero tal vez puedo proteger mi vida sin acabar con la vida del otro. Entonces encontrarás un equilibrio, porque claro, si tú le pides a una estudiante de Aikido que lleva 4 años que lo resuelva todo por la vía de la paz, igual le van a dar una paliza a la calle. Entonces no es un juego, no es una broma, tú tienes que estar muy preparado para poder enfrentarte a una situación de conflicto violento y poder realizarlo. Entonces depende de tu nivel, pero por eso estudiamos, para ese nivel. Luego cada uno, dentro de lo que puede, lo mejor que puede, lo resuelve. Milagros no hacemos. Milagros no hacemos. Otra cosa que he visto cuando preparaba los folletos para la portada es que trabajáis con espadas de madera, en este caso, y con palos largos. ¿Y esto cómo es para coger adiestramiento? Pero claro, sorprenden todas esas cosas. Sí, no, es una buena pregunta. Yo creo que mucha gente es lo que se plantea. Mira, porque como te he dicho antes, el concepto arte marcial, esto es occidental. Tendríamos que acudir al concepto Budo, que es japonés. Y eso significa, vendría a ser un poco como un militar. Un militar no solamente aprende en las estrategias de guerra, aprende más cosas. Entonces, en los Budo japoneses era una carrera. El maestro de esto era invitado cuando había reuniones del alcalde y todo eso. Venía a ser el representante militar del tema este. Entonces, el origen nuestro siempre ha sido el del guerrero. Entonces, en lo nuestro tiene mucho que ver con los samuráis, con toda aquella orígenes en el que se usaba la espada larga, corta, bastón, había que trabajar con todas las armas porque uno se preparaba para ser un guerrero. Pero no solamente un guerrero, por eso el concepto de Budo, sino que también aprendían a tocar un instrumento musical, solían dedicarse a hacer caligrafía, solían dedicarse a ceremonia del té. El concepto Budo es mucho más grande que el de arte marcial y aquí se ha perdido en Occidente. Entonces, nuestro origen, nuestro campo de juego es las artes de guerra de Budo, es decir, aprendes a usar armas, a defenderte de las armas y todo ello son los que te van enseñando y enriqueciendo y todo lo que tú aprendes con eso es lo que luego utilizas como experiencia personal tuya para vencer a ese guerrero que está dentro, gracias a esa práctica. Y claro, el origen es ese, no es otro. Por lo tanto, todo nuestro estudio ha ido evolucionando de aquellas artes de guerra antiguas hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en el que el maestro dijo, oye, ¿y todo eso no se podría cambiar un poco para seguir, en vez de insistiendo en guerras, de luchar y matar, para que todo esto, sin perder toda esta enseñanza, todos estos valores, los transformemos en un arte de paz? Y por eso tú verás la práctica con la espada, pero porque es nuestro origen, es nuestra forma de entrenar y de trabajar. Bueno, pues ahora le preguntaré unas preguntas a Diego Chema, que también es practicante de Aikido, y en una de estas fotos sale proyectado como unos 5 metros al aire. A veces esto va a aprender a caer, porque vaya bofetada, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta, aunque bueno, ya que nos han hecho muchas veces, pero a ver si la podría responder aprovechando la tertulia.
que nos suelen hacer bastante, ¿no? Porque tú, claro, llevas ya más de 50 años, 52, bueno, más de 52 años ya haciendo Aikido, ¿no? Y has visto muchas generaciones de personas, incluso algunas veces, ¿no? Varias generaciones de practicantes sobre el tatami, ¿no? Y una pregunta que nos hacen mucho, que quizás podrías explicar o decir, es ¿desde qué edad se puede empezar a practicar Aikido? O si hay alguna edad mejor para empezar a practicar Aikido, o si hay que tener alguna preparación básica antes de empezar a practicar Aikido, ¿no? O si hay alguna edad en la que ya no se puede empezar uno a practicar Aikido, ¿no? A ver cómo responderías, ya que creo que conoces, ¿no?, un poco todas las generaciones. Sí, es una pregunta que también te hacen muchas veces. Pues mira, la práctica de Aikido lo bueno que tiene es que al no ser competitivo y al ser un arte de paz, no te obliga a ser mejor que nadie y puedes empezar a cualquier edad, siempre que te puedas mover. Bueno, yo tengo que decir que, como tú has dicho, tengo 3 generaciones. Yo he tenido la nieta haciendo Aikido, he tenido a su madre y he tenido a su abuela de alumno. Entonces conozco ya muchas generaciones. Y mis hijas, por ejemplo, no sabían caminar, yo las ponía sobre el tatami y de ahí crecieron y aprenden. No hay ningún problema en aprender. El problema es que cuando tú llevas un niño a clase, claro, una clase de 15, 20 niños, pues tiene que ser un niño que tenga 4 años, 5 añitos, que pueda caminar, que no se te marche corriendo, porque no puedes estar de uno en uno. Pero a cualquier edad y cuanto antes, mucho mejor la práctica de Aikido, les va a ayudar muchísimo. Y en cuanto a la edad de cuánto puedes hacer, pues yo he dicho que mi maestro tiene ahora 92 años y sigue haciendo lo que puede, evidentemente no como a los 30, a los 40, pero sigue estando ahí, sube a un tatami, hace 4 ejercicios, sigue practicando, ¿no? Y precisamente ahora hace unos días que me ha llamado un chico de Barcelona de 73 años que quiere empezar a hacer Aikido. Y tiene 73 años, entonces no hay ningún problema, no deben tener problema. Lo único que no tienes que empezar con 73 años y creer que vas a llegar allí y ya te vas a poder hacer lo que hace gente que lleva, porque en Aikido también, que es como una familia, pues ya has visto, Chisco lleva casi 50 años conmigo, Chema lleva conmigo 22 años, Artur lleva también un montón de años, entonces son gente que estamos juntos toda la vida. Entonces tú no puedes llegar con 73 años y querer incorporarte de la misma manera, pero puedes empezar y poco a poco practicar perfectamente. No hay problema de edad, ninguno. Joan, ahora la pregunta del millón, que esto a él le gusta y ahora os lo paso y se sentará. He estado escuchando todo lo que has dicho y me ha emocionado mucho. Y estoy muy contento de haberlo podido escuchar. Ya dicen que aunque uno tenga muchos años, siempre tiene algo que aprender. Siempre aprendemos algo. Y para mí esto me has emocionado. Gracias. Te doy la enhorabuena. Gracias. Y como me ha gustado tanto, entonces no tengo más remedio que hacerte 1 o 2 preguntas. No serán difíciles, pero puede que sean fáciles. Para mí, si una persona se defiende, porque llega un momento que hay personas que no quieren terminar o acabar del conflicto, quieren seguir con el conflicto. Entonces, la persona tiene derecho a defenderse. Mi pregunta es la siguiente: si una persona, aunque haga poco daño o mucho daño, porque a veces podemos intentarlo, pero a veces nos podemos equivocar, por muy profesionales que seamos. Entonces, si una persona se defiende y por desgracia hace más daño de lo que él creía que podía hacer o menor daño, ¿está penalizado por la ley? Bueno, la verdad es que no estoy muy puesto en leyes, pero sí sé que a nosotros se nos considera como si lleváramos un arma. Es decir, no sé qué nombre tiene esto. Sí, tiene un nombre, es decir, que yo sin armas, si utilizo la violencia como soy un profesional de la lucha, entonces es como que tú tienes sobre el otro una ventaja muy reconocida. Por eso se dice que hay que tener un poco en cuenta la proporcionalidad. Es decir, si tú llevas 50 años que estás practicando un arte de lucha y te manejas como luchador, y te encuentras una persona que ha bebido un poco, que ni se aguanta mucho de pie, no hace falta pasarse. Pero claro que puede ocurrir. De hecho, ha ocurrido en algunas ocasiones. Hay un accidente porque tú has intentado que no se haga daño, pero se te ha caído, se ha pegado con una cabeza en el suelo y se ha roto.
tienes que tener testigos de que tú no has empezado la lucha, de que tú no has sido el que ha provocado la violencia extrema, pero ya tienes que buscar y justificar tú el por qué ha pasado lo que ha pasado, antes que el que te ha atacado a ti. Entonces, que no es lo mismo que para un practicante lo utiliza y no se lo tendrán en cuenta, pero para los que son profesores, profesionales, ahí sí que se le considera como si estuvieras un poco con un arma blanca con respecto al otro. Mi segunda pregunta es la siguiente. Yo he visto que hay hasta 10 dans. Entonces, yo he visto que tú tienes el 6. Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se clasifica esto para poder llegar? Si es que alguien, veo que sí, que hay personas que han llegado al 10. Pero, ¿cómo se clasifica esto y cómo se puede llegar a 10 dans? Mira, 10 danes, hoy en día, bueno, hay una especie como de federación mundial, se llama Honbudoyo en lo nuestro, y entonces hay unas personas que pues son los que manejan los tiempos, los estudios, los exámenes, todo ese tipo de cosas. Antes se otorgaba hasta el 10 dan, desde hace algún tiempo se decidió que solamente el máximo de nivel que se podía llegar era 8, a partir de ahora. Y 9 y 10 se lo reservan para gente muy particular, que han dedicado una vida y han fomentado muchísimo y han sido gente, digamos, que sale de lo normal, que son extraordinarias. Entonces ya 9 y 10 es bastante más difícil llegar hoy en día. Yo tengo 6, tengo 61 años. Entonces para llegar a octavo, claro, hay unos tiempos de cada grado al otro. No, tú no puedes aumentar de grado hasta que, por ejemplo, yo de sexto al séptimo dan, como mínimo igual tienen que pasar 15 años. Entonces ya me pondré con casi 80 años. Entonces tú tienes que tener unos tiempos mínimos de dedicación, de práctica y de estudio. En las primeras etapas pasas unos exámenes, que tienes que superar los exámenes, y luego llega un momento en los que ya no son exámenes, sino que es que tú te estás dedicando, tú estás enseñando, que llevas un montón de horas, que llevas un montón de años, tienes que hacer una especie de tesis de dónde estás para que vean un poco tu nivel, tienes que ir allí, te tienen que ver trabajar, te tienen que juzgar maestros que están por encima, y entonces un día te dicen: Diego, ya es hora, ponte el siguiente nivel. Y así vamos aprendiendo y evolucionando. Sobre el tema, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande con algún hecho tuyo o con algún alumno? Pregunta difícil, porque la verdad es que he tenido muchas satisfacciones con los agentes, con los alumnos, con los chicos, las personas. Es muy gratificante. Por ejemplo, ahora a mí me gratifica muchísimo que a veces voy por la calle y de pronto pues te saluda alguien: Diego, ¿cómo estás? Y tal. Y yo la verdad no sé quién es, porque a lo mejor lo conocí que tenía 14 años y ahora tiene 40 y pico. Entonces me ha cambiado mucho. Pero siempre me dicen el grato recuerdo que tienen del tiempo que se dedicaron a Aikido, que no lo han olvidado nunca. Y muchas veces te dicen la frase: nunca he dejado de hacer Aikido aunque no esté allí. Entonces a mí, como profesor, eso me enorgullece mucho, ¿no? Me ayuda mucho. O cuando, por ejemplo, gente como Chisco, que lleva 50 años haciendo Aikido conmigo, pues te dice que está contento de haberte encontrado, de la práctica en este sentido de arte de paz. Pues eso siempre es muy gratificante a cualquier profesor, ¿no? que le guste en este sentido. Pero serían muchísimas las anécdotas de gente de la que uno se siente muy orgulloso. Mira, te voy a hablar de un caso, por ejemplo, que me siento muy orgulloso también. Es de un chico, se llama Miguel, vive en Junmayor. ¿Cuántas veces le han operado ya de la cadera, por la prótesis de cadera? Creo que van por 7. Se le infecta, tiene un montón de problemas, pero el tío sigue haciendo Aikido. Le encanta el Aikido y mira que tiene poca movilidad, pero dice que le da igual porque la poca que obtiene del Aikido le ayuda muchísimo. Entonces él viene, no puede hacer lo que hacemos los demás, pero se va a casa contento porque adquiere una mayor movilidad, que para él eso es fantástico, porque le está dando cosas. Entonces ver para mí que el Aikido te ayuda en tu vida a la movilidad. Un chico de síndrome de Down, que lo tuve de alumno una temporada, era el más feliz de los alumnos que he tenido nunca. Pues son muchas anécdotas con el mundo de Aikido que te dan gratificación. ¿Te sientes orgulloso de todo el tiempo de tu vida, de lo que has formado? En todos los viajes ha habido tormentas, no voy a mentir, ha habido momentos de tormentas, pero cuando lo pienso estoy muy, muy contento, muy orgulloso. Pertenezco a una escuela muy bonita y a un grupo realmente minoritario, pero que a mí me encanta, que es dedicarme a trabajar por la paz. Entonces yo no sé si seremos muchos, si llegará muy lejos, no lo sé. Comercialmente ya sé que no, porque vende menos,
es más fácil Steven Seagal o otros que luchan y es más aparente, eso es más comercial, lo reconozco, pero a mí lo que me produce felicidad es lo contrario, contribuir a esto. Entonces, si algún día Diego quiere invitar, tenemos aquí a Chisco, que es el presidente de la ONG Aikido por la Paz. Es una ONG que fundamos juntos y nació con nosotros, caminando y un día diciendo, a ver, si hablamos tanto de paz y tenemos que salir fuera del tatami, habría que hacer algo. Pues hay una ONG que se llama Aikido por la Paz, que lleva ya más de 20 años en funcionamiento y que hemos conseguido hacer un montón de cosas en África, en la selva amazónica, en un montón de sitios, ¿no? Entonces, para mí, cuando sumo, hemos hecho muchas cosas muy bonitas y muy gratificantes. En relación a lo que he escuchado, creo que he aprendido muchísimo, y en vista de lo cual, cuando una persona haciendo lo que tú estás haciendo, disfrutando como estás disfrutando, sin ánimo de lucro, entonces te deseo lo mejor hasta que puedas seguir haciendo lo que estás haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, a la propiedad del Bar Cristal, que durante este curso nos ha permitido utilizar las instalaciones. Gracias a todos los tertulianos que participan en estas tertulias y nos dan un poco de su vida, porque nos hablan de cosas tan personales que es su vida, y esto humanamente tiene un gran valor. Y gracias a todos los que después veis el vídeo y dais vuestras opiniones y os gusta, y bueno, estoy contento de que disfrutéis. Ahora, esta es la última tertulia que hacemos, porque a partir de esta semana haremos vacaciones hasta el mes de septiembre, y en el mes de septiembre empezaremos de nuevo, y ya una de las personas que tenemos que fichadas es a Chisco, que nos hablará de Aikido sobre la paz, o que nos hablará de su trabajo profesional, que también tiene un trabajo. Y Artur, que se dedica a la medicina, y bien, también nos hablará algo de ello. Hasta después de las vacaciones. Que tengáis todos unas felices vacaciones, lo paséis bien y cuidado con el sol.